Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para que podamos seguir deleitándonos en el Señor y en su palabra. Queremos en esta tarde, hermanos, de tener una reflexión. Vamos a enseñar un tema que casi no se enseña en la iglesia. Y yo creo que para mí es muy importante porque tiene que ver con nuestra salvación. Así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, para que podamos aceptar su palabra. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites en esta sociedad de jóvenes poder compartir con tu pueblo, con tus hijos, tu palabra. Ayúdalos, Señor, que este mensaje, Señor, pueda ayudarlos en nuestra vida espiritual y que podamos aceptar con gozo y alegría tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos en esta tarde hacer un estudio sólido y profundo sobre el significado verdadero de lo que es el arrepentimiento. Saben, hermanos, que el arrepentimiento es un requisito para aceptar el perdón de Dios. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el verdadero arrepentimiento. Digo esto, hermanos, porque si hay verdadero arrepentimiento, puede haber falso arrepentimiento. Recordemos, hermanos, este estudio nos va a servir para que nosotros podamos saber cuándo es que nos arrepentimos de nuestros pecados y cuándo es que una persona no se arrepiente de sus pecados. Así que vamos a analizar este tema a la luz de la Biblia. Quiero que leamos algunas citas de la Biblia para que veamos de que el arrepentimiento es la base para aceptar el perdón de Dios. Noten cómo dice Hechos capítulo 2 versículos 37 al 38. El arrepentirse, hermanos, es un requisito indispensable, no para cambiar los planes de Dios, no para, podemos decir, no para manipular la gracia de Dios. Simplemente el arrepentimiento es para aceptar el perdón de Dios en nosotros. Hechos 2, 37 a 38. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué significa esta palabra compungirse? Sentir pesar, sentir dolor. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es después de que Pedro predicó un gran sermón en el aposento alto. La gente que lo escuchó se sintió impactada y se sintieron dolidos de corazón. Y la gente, cuando escuchó el sermón, dijeron: entonces, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Noten, hermanos, hay que hacer dos cosas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer nosotros, hermanos, para aceptar el perdón de Dios? Arrepentíos y bautícese. Noten que el texto no dice primero bautícense y después arrepiéntanse. ¿Cómo dice el texto? Primero, ¿qué? Arrepentíos y bautícese. ¿De qué nos vamos a arrepentir, hermanos? ¿De qué hay que arrepentirnos? De nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Sin arrepentimiento no existe perdón de pecados, ni tampoco recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Es bíblico eso?
Ok. Note qué interesante, hermanos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Pero un detalle muy importante que la Biblia enseña es de que por nuestros propios medios y por nuestra fuerza propia no podemos arrepentirnos. ¿Quién nos conduce al arrepentimiento? ¿Quién nos convence de pecado? ¿Quién nos convence que somos pecadores? Es el Espíritu Santo. Noten que es Dios a través de su Espíritu Santo que nos guía al arrepentimiento. Pero nosotros podemos resistir al llamado del Espíritu Santo. Pero quiero, hermanos, que entendamos que sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros nos arrepintamos. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros el arrepentimiento. Porque por naturaleza nosotros no queremos arrepentirnos. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Camino a Cristo, página 26, párrafo 1. Camino a Cristo, página 26, párrafo 1 dice: las Sagradas Escrituras no enseñan que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Y cita Mateo 11:28. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce al arrepentimiento genuino. ¿Qué significa la palabra genuino, hermanos? Original. Y dice, el apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó en su diestra para ser príncipe salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel. ¿Quién nos da arrepentimiento? Es Dios a través del Espíritu Santo. Dice, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados, y cita Hechos 5:31. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como la es obtener el perdón sin Cristo. O sea, que es el Espíritu Santo, hermanos, que despierta en nosotros ese deseo de arrepentirnos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Sin el Espíritu Santo es imposible que exista arrepentimiento, así como es imposible ser perdonados sin que Cristo nos perdone. Noten que el Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento y nos conduce a Cristo para que Cristo nos perdone nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? El arrepentimiento. Pero saben, hermanos, que aunque el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, podemos resistir a la voz del Espíritu Santo. Podemos resistirla. Esto pasó con los fariseos. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros que resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué pecado nos conduce, hermanos, resistir cada momento al llamado del Espíritu Santo? ¿A qué pecado nos conduce la resistencia continua al llamado del Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿La blasfemia contra qué? Contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, es la resistencia continua al llamado del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lo llama y nosotros le resistimos. ¿Cómo poder saber si hemos cometido el pecado imperdonable? Eso no lo sabe ningún vecino, eso lo sabemos nosotros y Dios.
¿Cómo sabemos si ya cometimos el pecado imperdonable y aún formando parte de la iglesia? ¿Cómo saber si yo, siendo miembro de la iglesia, ya cometí el pecado imperdonable? El pecado imperdonable no lo cometen los impíos, no lo cometen los ateos, lo cometen aquellos que conocen la verdad y hayan formado parte del pueblo de Dios y se hayan deleitado en la verdad. ¿Cómo saber si ya cometimos el pecado imperdonable? Saben de que el Espíritu de Profecía dice que es cuando ya no sentimos remordimiento por pecar. Si usted peca y no siente ningún remordimiento, es posible que usted ya esté en este pecado imperdonable. Si usted comete una cosa mala y no la confiesa y no siente necesidad para nada de confesarse el pecado y de abandonarlo, significa que es posible que usted ya haya cometido el pecado imperdonable. Noten lo que estoy diciendo. O sea que el pecado imperdonable no es la magnitud del pecado, sino es la respuesta al llamado del Espíritu Santo. Me doy a explicar, hermanos. Una persona pudo haber hecho el mayor pecado del mundo, el pecado más atroz del mundo, pero si esa persona lo confiesa y se aparta de él, pregunto, ¿Dios lo perdona? ¿Cuánto creen de que Dios lo perdona? Claro, la palabra de Dios dice que cuando abundó el pecado, abundó ¿qué? La gracia. Pero es bien importante, hermano, que nosotros conozcamos qué es el arrepentimiento genuino. Porque en el mundo cristiano hay una terrible confusión sobre el arrepentimiento. Ahora, vamos a ver, hermanos, que la Biblia enseña dos tipos de arrepentimiento. Uno verdadero y uno falso. Por eso es que Elena de White habla de arrepentimiento genuino. ¿Lo escucharon en la cita? La Biblia enseña que hay dos tipos de arrepentimiento. Uno falso y uno verdadero. Ahora, vamos a leer las citas bíblicas. Yo pudiese ponerle muchos ejemplos, pero solamente voy a usar por lo menos 3 ejemplos. Uno de arrepentimiento genuino y otro de arrepentimiento falso, o 2 de arrepentimiento falso. Veamos el primero, el arrepentimiento de Pedro. ¿Qué pecado cometió Pedro? ¿Lo negó cuánto? 3 veces. Terrible. Y noten qué es lo que hizo Pedro. Mateo 26, 75. ¿Qué es lo que hizo Pedro con su pecado? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que él cante el gallo, me negará ¿cuántas veces? 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Y noten lo que voy a decir, hermano. Aunque Pedro lloró amargamente por haber pecado contra su maestro, el llorar no es siempre esa evidencia de arrepentimiento genuino, porque vamos a ver que muchas veces lloramos por remordimiento, no por arrepentimiento. ¿Escucharon lo que dije, hermano? ¿Cuántos están aquí? ¿O ya se fueron? Arrepentimiento es una cosa y remordimiento es otra. Ustedes han visto las noticias, hermanos, que algunas veces, por ejemplo, salió una noticia esta semana donde 2 padres habían matado a golpes a una niña de 5 años y los padres salían ahí todos tristes llorando. ¿Por qué estaban llorando? ¿Porque se habían arrepentido o por remordimiento? Por remordimiento. Escuchen lo que voy a decir, hermano. Remordimiento y arrepentimiento son 2 cosas distintas. Pedro lloró amargamente. La pregunta es,
su arrepentimiento fue genuino. El arrepentimiento de Pedro fue genuino, porque Pedro se arrepintió verdaderamente. Ahora hablemos de Judas. ¿Cuántos creen de que Judas se arrepintió? Noten cómo dice Mateo 27, 3 al 5. Hablando de Judas. Saben, hermanos, que nuestro idioma español es muy pobre a la hora de dar el significado original del texto griego. En la Biblia que nosotros tenemos en español o que han sido traducidas al español, al castellano, las palabras se traducen lo mismo, pero cuando vamos al griego, a la gramática, vemos que las palabras tienen otro significado. Por eso es bueno, hermanos, que a la hora de estudiar la Biblia hagamos uso de un léxico griego y hebreo o de una concordancia Strong para que podamos nosotros ver la gramática del texto, porque nuestro idioma español pierde la fuerza del texto original. Por ejemplo, ¿saben de que en el griego la palabra amor tiene 3 palabras distintas, mientras que en nuestro idioma español solamente una? Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo te amo, a la esposa te amo, y también a un amigo te amo, pero si yo le digo a un amigo te amo, se oye raro. ¿Va que se oye raro? Van a decir, este hermano se fue para el otro bando. Pero cuando vamos al griego, para amor hay 3 palabras. Cuando yo le digo a Dios te amo, o el amor de Dios para con nosotros, la palabra griega es ágape, el amor de Dios. El amor entre esposos es eron, y el amor entre amigos es fileo. O sea que en griego, si yo le quiero decir a un hermano te amo, la palabra es hermano, yo te fileo. ¿Me doy a explicar? Pablo en 1 Corintios 13 hace una descripción del amor ágape de Dios, el amor ágape. ¿Por qué digo esto, hermanos? La palabra arrepentimiento en el griego son 2 palabras. Las Biblias en español la traducen lo mismo, pero en griego son 2 palabras. Por ejemplo, vámonos a Judas, el arrepentimiento de Judas. Mateo 27, 3 al 5. Noten lo que pasó con Judas. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, Cristo iba a ser condenado, devolvió arrepentido. ¿Qué pasó con Judas? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. ¿Saben qué dice el Espíritu de Profecía sobre este acto de Judas? Dice el Espíritu de Profecía, voy a usar una palabra que se usa acá en El Salvador, no sé si es correcto usarla, pero la voy a usar. Le salió el tiro por la culata. Dice el Espíritu de Profecía que Judas había tramado un plan. Y el plan era, noten la mentalidad de Judas, como Judas era ambicioso al dinero, y por eso se ofreció para hacer círculo de los 12, el Espíritu de Profecía dice que Judas se ofreció, y los discípulos lo recomendaron a Cristo, y Cristo, por no rechazarlo delante de los apóstoles, lo aceptó, pero Cristo no eligió a Judas. Él se ofreció. Se puede demostrar eso con la Biblia y lo amplifica el Espíritu de Profecía. Judas,
en su mente dijo así. Se lo voy a parafrasear. Eso lo dice el libro deseado a toda la gente. Judas dijo así: si este es el Mesías, significa que va a gobernar en el trono de David y nos va a libertar del yugo romano. Así que si este gobierna en el trono de David, yo, por ser el más inteligente, en efecto, Judas era gran académico, era el que superaba a los discípulos. Judas era gran académico, era inteligente académicamente. Y Judas dijo: si Cristo reina en el trono de David, Cristo, por yo ser más inteligente, me va a dar un puesto, el mejor puesto en su gobierno. Porque iba pensando en dinero. Noten la mentalidad. Pero cuando Judas vio de que todo estaba saliendo al revés, de que Cristo no se defendía y que no iba a gobernar en el trono de David y que tampoco iba a destruir a los romanos e iba a libertar a los judíos, ahora Judas dijo: esto no era mi plan. Y dice que afligido salió corriendo y aventó las 30 monedas de plata, y noten cómo digo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se arrepintió de su pecado. ¿Verdad que eso hizo Judas? ¿Verdad que eso hizo Judas? ¿Qué es lo que hizo? Salió y fue y se ahorcó. ¿Pedro hubiese podido hacer eso? Sí, pero Pedro, en lugar de irse a ahorcar, buscó el arrepentimiento y el perdón de Dios, y Dios lo perdonó. Aunque Judas se arrepintió, porque el texto dice, devolvió arrepentido. ¿Arrepentido de qué? No era por lo que había hecho, sino porque estaba entregando sangre inocente. En otras palabras, Judas se arrepintió de las consecuencias de su acto, no por su pecado en sí. ¿Me doy a explicar, hermano? Les voy a poner un ejemplo, hermanos. No les voy a dar risa. Saben que en todas las iglesias hay pleitos de hermanos. Yo estuve trabajando con el pastor Tiznado más de 15 años de obrero bíblico. Y uno, cuando va a las iglesias, uno se da cuenta de todo, hermano. Sí. Y yo me fui a topar a una iglesia donde había un pleito, pero grueso, hermano. Pleito, buen pleito. Y yo bien recuerdo que estaba en la iglesia, estábamos en el culto, a la hora de la escuela sabática. Y yo escuché que la hermana entre dientes dijo: quisiera que mis ojos fueran balas para matarla a ella, la que estaba dando la escuela sabática. No se podían ver. Pero no lo hago porque soy cristiana, ¿no? Hermana, bíblicamente ya lo hizo. Si alguno aborrece a su prójimo, ya es un ¿qué? Homicida. Y sabes que ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Muchos no hacen las cosas porque tienen miedo a las consecuencias, no al pecado en sí. ¿Me voy a explicar? Yo no hago esto porque me va a pasar esto. Si no me pasara esto, lo hiciera. Es un arrepentimiento falso. Lo que hizo Judas, se estaba arrepintiendo por la consecuencia de su proceder, pero no se estaba arrepintiendo genuinamente. Lo que estaba pasando con Judas era un remordimiento. ¿Y saben qué es lo que dice la Biblia de Judas? Esto lo dijo Jesús, Juan 17:12. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en su nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pregunto, hermanos, ¿Judas se salvó? ¿Se salvó Judas? La Biblia dice que no.
se perdió. Es terrible, hermanos. Judas se perdió. Y saben, hermanos, que el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 18, noten cómo fue la muerte de Judas. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, o sea, todos sus intestinos, todo su seso. ¿Qué es lo que pasó? Dice Mateo que fue y se ahorcó. Ahora Lucas en Hechos dice que ¿qué pasó? Cayendo de cabeza se reventó por la mitad. El Espíritu de profecía dice en Hechos de los Apóstoles que Judas era grande. Era grande. Y dice que cuando se ahorcó, con lo que se vio ahorcado se reventó. Y cayó en un gran precipicio donde había roca. Y se destripó. ¿Y saben qué es lo que añade el Espíritu de profecía? Que cuando los apóstoles pasaron, los perros estaban comiendo ¿qué? Las entrañas de Judas. Terrible cómo fue la muerte de Judas. Se estaban comiendo los sesos y todo los órganos de Judas, el hijo de perdición. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes que si Judas se hubiese arrepentido genuinamente, Dios lo hubiera perdonado? Sí. Pero Judas no se arrepintió. Fue y se ahorcó. Quien verdaderamente se arrepintió era Pedro. Ahora, lo que les dije, en el idioma griego hay dos palabras para arrepentimiento. Uno falso y otro genuino. Por ejemplo, en el griego hay dos palabras para arrepentimiento. Una es metamelomai. Metamelomai es la palabra que se usa para Judas. Vino arrepentido. Metamelomai. ¿Saben qué dice el Strong? El diccionario Strong dice que metamelomai significa lamentarse, sentir pesar. Es como remordimiento, un dolor interno por lo que hice. Pero ya es demasiado tarde. Se hizo. Eso es lo que hizo Judas. Pero el arrepentimiento genuino que se le aplica a Pedro, la palabra es otra en griego. Es metatoneo o metanonai. ¿Qué es esto en griego? Pensar diferente, cambio de mente. ¿Notaron, hermanos? Las dos palabras son diferentes en griego, que en el español se traduce como arrepentirse o arrepentimiento, pero cuando lo vamos al griego, a la gramática, lo que pasó con Judas fue una metamelomai, un remordimiento, un pesar, un dolor, mientras que lo que pasó con Pedro fue un metatoneo, un cambio de mente, un cambio de pensar. ¿Están conmigo, hermano? ¿Qué es entonces arrepentimiento? Cambio de mente. Escuchen lo que estoy diciendo. El arrepentimiento es cambio de mente. Pensar diferente. Ahora, noten lo que predicó Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentido. Esta palabra arrepentido, si ustedes tienen dudas,
Busquen el diccionario Strong, dice que es metatoneo o metatonai. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en otras palabras, Juan el Bautista le decía a la gente: cambien su forma de pensar, cambien su forma de vida. Interesante. En otras palabras, ¿cómo se demuestra que alguien se ha arrepentido? ¿Cuál es la evidencia que alguien se ha arrepentido de su pecado? ¿Cuál es? Que su vida ha cambiado. O sea, arrepentimiento no es gritar como un bebé, llorar como un bebé. Eso lo pueden hacer aún hasta los criminales después de que han hecho su hecho. El arrepentimiento es cuando una persona cambia su vida. ¿Están conmigo, hermano? ¿Saben, hermanos, que nosotros tenemos un dicho cuando decimos: entró diablo seco y salió diablo qué? ¿Cuándo usamos ese término? ¿Cuándo lo usamos? Cuando hay personas que se han bautizado pero que no se les ve cambio en su vida. Decimos: entró diablo seco y salió diablo mojado. La evidencia que alguien se ha arrepentido verdaderamente, ¿cuál es? Cambio de su vida. Eso me enseña la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que pasó con Esaú? ¿Cuál fue el pecado de Esaú, hermano? Vender su primogenitura. Noten cómo el libro de Hechos dice, noten cómo el libro de Hebreos dice, Hebreos 12, 16 al 17. Hebreos 12, 16 al 17. No sea que haya alguno fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. O sea, no es que Dios no lo quería perdonar, sino que ya era demasiado tarde para recuperar la primogenitura, porque ya se le había vendido ¿qué? A su hermano Jacob. Ya era demasiado tarde para recuperarla. Aunque Esaú se arrepintiera por eso, ya era demasiado tarde. Ya le pertenecía, aunque ilegalmente, pero ya le pertenecía a Jacob. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Ahora, hermanos, la evidencia que alguien se ha arrepentido es su cambio de mente, su conducta. Saben, hermanos, que dentro de la iglesia tenemos este problema. Hay personas de que tienen tiempo de estar en la iglesia, tienen hasta 3, 4 bautismos y nunca cambian su forma de vestir, nunca cambian su forma de hablar, nunca cambian su forma de accionar. ¿Qué pasó entonces? Entró diablo seco y salió ¿qué? Diablo mojado. Aunque es una frase sarcástica, pero es una gran verdad, hermanos. Hay personas que dicen: hermano, fíjese que estoy en el proceso, eso es despacio. ¿Saben qué es una frase que usan para justificar su mala conducta? Hermana, ¿y usted cuándo se va a quitar esa minifalda para venir a la iglesia? Hermano, fíjese que todavía no tengo ropa, pero eso hace como 2 años que le oí decir ese dicho. Hermana, ¿y usted cuándo se va a dejar de pintar así como mapache? ¿Cuándo va a dejar de pintarse así como mapache? Hermano, este es un proceso. ¿Han escuchado ustedes? Hermano, la iglesia es un hospital. Pero tengo años de escuchar esa frase y nunca les veo cambio, pues. Hermana,
¿Cuándo se va a quitar esos aritos de la oreja? Hermano, este es un proceso. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Hermano, algunas veces digo palabras sin la intención de hacerlo reír, pero es una gran verdad, hermanos. Es una gran verdad. La evidencia que alguien se ha arrepentido de su pecado es de que se alejó de él. Se le ve un cambio de mente y de conducta. Ahora, vamos a usar el espíritu de profecía para demostrarles cuál es la diferencia entre arrepentimiento genuino y remordimiento. Quiero que lean estas citas que están en el libro Camino a Cristo, hermano. El libro Camino a Cristo es un compendio sobre la justificación por la fe. Lean el libro Camino a Cristo. Si quieren saber qué es justificación por la fe, lean el libro Camino a Cristo. Si quieren conocer de profecía bíblica, lean El conflicto de los siglos. Si quieren conocer de alimentación, lean Consejos sobre régimen alimenticio y Ministerio de la curación. Si quieren conocer de psicología, lean el libro Mente, Carácter y Personalidad, que son 2 tomos. Noten cómo dice Camino a Cristo, página 23 hasta la página 24, hablando del arrepentimiento, hermanos. Esto es serio, hermano. Esto es serio. No se trata solamente de ser miembros comunes de la iglesia. No se trata solamente de hacer números. Se trata de que nos arrepintamos de nuestro pecado. Noten cómo dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. ¿Qué es arrepentimiento? No es tristeza por las consecuencias. Las consecuencias van a venir, ¿sí o no? Aunque me arrepiente de mi pecado, las consecuencias van a venir. ¿Hay consecuencias? Sí. Les pongo un ejemplo. Si yo me tiro de un edificio de 7 pisos y me mato, pero si antes de llegar al suelo, antes de pegar el tortazo, yo me arrepiento a la mitad del camino, Dios me perdona. Me perdona Dios y me arrepiento verdaderamente. Pero eso me va a libertar ¿del qué? Del sopapo. Me voy a matar siempre. Dios nos perdona nuestros pecados si nos arrepentimos genuinamente, pero lo que vienen son las consecuencias. Y muchos nos arrepentimos de las consecuencias, no del pecado mismo. Pero cuando nos arrepentimos del pecado mismo y lo abandonamos, ese es verdadero ¿qué? Arrepentimiento. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Terrible, hermano, esta cita. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado. Aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, por miedo se arrepintió. Saben de que hay personas que no hacen las cosas por miedo. Terrible, hermanos. Balaán, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida. Saben de que hay personas de que cuando se ven en situaciones difíciles se hacen así las santulonas y empiezan a cantar himnos. Ah, es cristiano. Cuando les pasa la enfermedad, siguen fumando cocaína. Siguen en la mala vida, Terrible, hermano.
Balaam porque temía por su vida. Mas Balaam no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando a sangre inocente, pero no se arrepintió. Esta confesión fue arrancada de una alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habrían de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Ahora habla de Faraón. Cuando el Faraón de Egipto sufrió bajo los juicios de Dios, reconoció su pecado y a fin de escapar del castigo dejó ir a Israel. ¿Pero por qué los dejó ir? ¿A qué le tenía miedo Faraón? A las plagas. Terrible, hermano. Hermanos, ¿están entendiendo lo que quiero decir? Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Ahora, ¿cómo saber cuando alguien verdaderamente se ha arrepentido? No hay necesidad, hermanos, de que nosotros le conozcamos el corazón. La Biblia dice: por su fruto, ¿qué? Los conoceréis. ¿Qué es arrepentimiento? Proverbios 28, 13 al 14. Esta cita lo explica claramente. Proverbios 28, 13 al 14 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué dice, hermano? Y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Confesar nuestro pecado y apartarnos del mal. Noten cómo dice aquí, Camino a Cristo, página 25, párrafo 1, hablando del pecado de David. ¿Sabe qué es lo que hizo el rey David, hermanos? ¿Cuál fue el pecado del rey David? Mentir, adulterio y asesinato. El hombre de Dios, conforme al corazón de Jehová. Miren a qué extremo llegó. Convertirse en el asesino de su mejor soldado y amigo. ¿Quién otro, hermano, llegó tan bajo? El hijo del rey David. ¿Quién fue? Salomón. Llegó tan bajo que dice el Espíritu de profecía que se convirtió en el otro bando. Se empezó a ser instrumento de los hombres, dice Elena de White, en el libro Profetas y Reyes. Le aburrieron las mujeres, permitió que lo usaran los hombres, dice Elena de White. El rey Salomón, ¿se arrepintió Salomón? ¿Cómo sabemos que Salomón se arrepintió? No hay ningún texto bíblico que me diga se arrepintió Salomón. Mientras que del rey David sí, el Salmo 51 y el Salmo, hay varios salmos donde expresa David su arrepentimiento. Pero de Salomón no encontramos ningún salmo donde Salomón diga Salomón se arrepintió. Pero se puede demostrar que Salomón se arrepintió. ¿Saben cómo se demuestra? Lean el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, Salomón lo escribió ya viejo, después de su arrepentimiento y después de haber probado todos los pecados. Terrible, hermano. El libro de Eclesiastés es la biografía personal de Salomón. Ya viejo lo escribió, ya todo arrugado, que le había dado la fuerza a las mujeres, había sido de todo. Salomón llegó tan bajo, y lo dice en su libro Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso es que lo dijo, porque él había probado de todo. Era un rey. ¿Cómo no iba a probar de todo? Podía escoger la mujer que quería. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Ah? 1000 mujeres. Y saben que algunas veces me trabaja la cabeza.
Y yo digo 1000 mujeres. $700 reinas y 30 concubinas. No, el libro de Proverbios dice, no des a las mujeres tus fuerzas. Es evidencia que Salomón se desgastó físicamente con tanta mujer. Pero se arrepintieron. ¿Qué pasará, hermanos, si en la Biblia tuvieran solamente las buenas obras de estos hombres? ¿Qué hubiese pasado si Dios solamente hubiera registrado las buenas acciones de estos hombres? Saben, hermanos, nosotros nos sintiéramos fracasados y dijera, yo no puedo ser como este hombre, pero cuando yo veo estos ejemplos de estos hombres que cometieron grandes pecados, pero se arrepintieron genuinamente, ¿saben qué significa eso? Que si nosotros nos arrepentimos de cualquier pecado que nosotros hayamos hecho y nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona, porque su sangre tiene poder para limpiar aún hasta el más vil pecado. Y aquí dice Elena de White hablando de David. Noten lo que pasó con David. Saben, hermanos, les voy a explicar algo antes de leer la cita. La evidencia que alguien no quiere arrepentirse verdaderamente, ¿saben cuál es? Le echa la culpa a otro. Saben de que David podía haber puesto muchas excusas delante de Dios y del profeta Natán. Una de ellas, ¿cuál hubiera sido? Para esquivar su pecado. Bueno, yo en lugar de David hubiera dicho, yo no tuve culpa, fue ella por haberse bañado desnuda y que yo la haya visto. Yo soy hombre. Pero David no dijo eso. ¿Saben de que vivimos en una sociedad de que el que tiene más mujeres es macho? Miren cómo está corrompida la sociedad hoy. El que tenga más mujeres es macho alfa. ¿Saben de que hay hermanos de que siempre le echan la culpa a otro? Yo conocí un hermano que él ponía excusas siempre que lo íbamos a visitar, decía, ya no quiero ir a la iglesia adventista porque allí me ofendieron con un sermón. Y siempre ponía esa excusa. Al tiempo se descubrió que este hermano era una excusa que ponía para estar metido en la política. Cuando alguien se arrepiente verdaderamente, hermanos, no excusa su pecado. He pecado. Noten como dice Camino a Cristo, página 25, párrafo 1, dice: la oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar del juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma, aborrecía su pecado, no solo pidió perdón, sino también que su corazón fue purificado. Anhelaba el gozo y la santidad y ser restituido a la armonía y la comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Por eso es que David escribió el Salmo 51. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David en el Salmo 51. ¿Y saben qué es lo que dice el Salmo 51? Mi pecado te declaré. Ahí David no le está echando la culpa a otro. Cuando alguien le echa la culpa a otro, ¿saben que las excusas por pecado de dónde vienen, hermano? ¿De dónde vienen? ¿Quién fue el primero que puso excusa? ¿Quién fue? Adán, ¿qué es lo que dijo? La mujer que me diste me engañó. ¿Y Eva qué es lo que dijo? La serpiente. En otras palabras, ¿a quién le cayó la culpa? A Dios, por haber hecho ¿qué? La serpiente. Terrible. Ahora, noten, hermanos, cómo saber si un bautismo cumple su propósito en la persona.
cambio de mente. Arrepentíos y bautícese. Noten cómo dice Pablo en Romanos 6, 4 al 6. Relaciona el bautismo con novedad de vida. Romanos 6, 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿Cómo se demuestra que un bautismo, que una persona verdaderamente se bautizó? ¿Anda qué? ¿En novedad de qué? De vida. Aquí podemos nosotros hablar de aquella frase que, saben hermanos que hay una frase, hay que tener cuidado con esa frase, Dios mira el corazón. ¿Es verdad que Dios mira el corazón? Sí, pero también mira lo de afuera. ¿Sí? Correcto, muy buena aclaración eso. Y lo que hay fuera indica lo que hay que. Lo que hay fuera indica lo que hay dentro, pero la transformación viene ¿desde dónde? Desde adentro. ¿Está conmigo? Por eso es que yo no le creo a alguien que me diga, hermano, Dios mira el corazón. Porque esa frase se está usando para justificar la música rock, la vestimenta malsana y el maquillaje. Siempre que se habla de la indumentaria cristiana, hermano, Dios mira el corazón, no mira la ropa. Nadie se va a salvar por la ropa. ¿Y quién está diciendo que por la ropa me voy a salvar? Lo que Pablo me dice, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa bautismo según la Biblia? ¿Andar qué? En novedad de vida. Porque así como fuimos plantados juntamente con Él para semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para terminar, Camino de Cristo, página 41, párrafo 1 dice, hablando de Pablo, ¿cuánto creen de que Pablo antes de su conversión no era buena pieza? ¿Creen ustedes que era buena pieza Pablo? ¿Ah? Pablo fue el que dio el veredicto para que mataran ¿a qué? A Esteban. Pablo era un gran malo. Saulo, por eso que le habían puesto Saulo en honor a Saúl. Noten cómo dice esta cita hablando de Pablo. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinas que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusa por el pecado ni intenta justificación propia. Hermano, fíjese que yo hice eso porque no tuve otra alternativa. Excusa. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su pecado con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa. Y dijo, por lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes. Y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen. Y estando de sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos de las ciudades extranjeras. Y dice ella, sin vacilar, declaró, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Terrible, hermanos, esta confesión. Entonces, hermanos, no cabe duda que hay que tener cuidado entre saber qué es remordimiento y qué es arrepentimiento. La evidencia que una persona verdaderamente esté arrepentido es cambio de ¿qué? De conducta, cambio de mente. Así que, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que nos pueda dar ese arrepentimiento de nuestros pecados que tanto lo
necesitamos. Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.